Nuevamente la bienvenida a este foro. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar inicio con la mesa 3. En esta mesa nos acompaña el doctor Enrique Wolpert, quien va a impartir la ponencia La asistencia médica privada, criterios para hacer frente a los gastos médicos. También nos acompaña la médico María Gabriela Arroyo Valdés. Ella nos va a hacer el favor de presentar una presentación en PowerPoint que nos envía el doctor Francisco Becerra. Esta se titula Niveles de precios de los servicios de salud, limitante de acceso a la atención médica privada. Y en tercer lugar nos acompaña la doctora Pastora Melgar, que esperamos se incorpore en el transcurso de este tiempo. Ella nos va a hablar del ámbito fiscal y la medicina privada. Voy a leer una síntesis curricular del doctor Wolpert. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el posgrado de Gastroenterología y Hepatología en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, de los Estados Unidos, y estudió la especialidad de Medicina Interna y Gastroenterológica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Fundador de la Clínica de Hígado del Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, presidente del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Fue subsecretario de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, coordinador general de los Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de Salud, jefe de Medicina Interna del Instituto Nacional de la Nutrición y coordinador general del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Presidente del Comité Organizador del 30 Congreso Panamericano de Gastroenterología, presidente médico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática y director de la Clínica Lomas Altas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Bueno, como podemos ver, tenemos a una gran personalidad aquí y pues sin más le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Tengo una confesión que hacer. A finales del año pasado, que Fernando Cano Valle me invitó a participar con ustedes, pues me sentí muy halagado, le di las gracias. No recibe una invitación todos los días para venir a dar una charla al Instituto de Investigaciones Jurídicas de mi alma mater, pero conforme avanzaban las semanas y vi el tema que me diste y que no encontraba nada al respecto, excepto cosas o muy sencillas, la mayoría muy superficiales, de cómo puede hacer, cuáles son los criterios para hacer frente a los gastos médicos. Lo primero era fomentar la salud y no enfermarse. Mi amistad y mi afecto empezó a disminuir, Fernando, pero aquí viene mi confesión el día de hoy al oír las conferencias de esta mañana, ver la seriedad de las ponencias y de los comentarios y preguntas que se hicieron al final de cada una de las presentaciones, pues ya mi afecto por ti volvió a quedar en donde estaba, incluso aumentó, y te agradezco mucho esta invitación. El tema se presta para una gran discusión, porque efectivamente una de las limitantes, y eso lo escuchamos esta mañana, para tener acceso a servicios de salud, es cómo hacer frente a los gastos. Y hablo de instituciones públicas y privadas. Desde luego la proporción ahí es completamente diferente, pero asistir a una institución pública no está exenta de gastos. Incluso a la seguridad social, pues el transporte y la estancia, en fin, muchas cosas que hacen que esto ocurra. Pero conforme revisaba trabajos en relación a lo que el freno que puede representar el no tener los recursos para
el acceso a servicios de salud, a los medicamentos que hoy por hoy son extraordinariamente útiles, pero igualmente caros. Para hepatitis, que es el área a la que yo me dedico, a las enfermedades del hígado, pues sí, efectivamente, se mencionó hoy en la mañana, ya se puede curar la hepatitis C, pero el precio sigue siendo alto. Estamos viendo terapias biológicas, inmunoterapias para el tratamiento del cáncer y de manera personalizada. Acabo de estar hace 2 o 3 semanas con el doctor González Pierre, precisamente en Cambridge, en Massachusetts, en un instituto que se llama Scientific Medicine, muy sencillo, pero lo que hacen es tomar tejido, biopsias de cáncer metastásico, o sea, cáncer muy avanzado en enfermos que no han respondido a las terapias convencionales, y hacen el estudio de genético de 230 genes. Obviamente no ven lo que ocurre en los 3,000 millones de pares de bases, pero sí en los 230 genes en donde se ha demostrado que hay determinantes genéticas, polimorfismos genéticos que condicionan cierto tipo de tumores. Y no se quedan ahí, sino que ahí se llevan a cabo los estudios que las compañías farmacéuticas de diversas partes del mundo les encargan para probar si este medicamento o aquel, todos son inmunomoduladores, le sirve para detener el crecimiento de ese tumor en animales de experimentación, de manera que es un tratamiento pues individualizado, personalizado, pero los costos son excesivamente elevados. Los puede sufragar quien tiene seguro de gastos médicos, pero esta tarde y mañana, toda la mañana, pues vamos a escuchar aquí a representantes de las ISIS, de las instituciones de seguros de salud, y vamos a ver cómo los precios de los seguros de gastos médicos, por un lado, han aumentado, y por el otro hay cositas, la letra chiquita, que implica coaseguros, deducibles y cosas que hacen que algunos pacientes con seguro de gastos médicos en la mano no puedan acudir a la institución privada que ellos quieren, porque su seguro no se los permite. O sí se los permite, pero el coaseguro es el doble y el deducible es el doble. Yo pienso que fue muy atinado, Fernando, la realización de este evento, porque mañana se podrán discutir todos estos aspectos que tanto nos interesan a los médicos, a ellos también, desde luego, a la población en general, y poder pues precisar hacia dónde van los seguros de gastos médicos, cómo van a compensar las compañías de seguros el hecho de que hayan limitado por decenas de miles los seguros de gastos en las personas, funcionarios públicos que tenían eso como una prestación y que ahora ya no lo tienen. Pero lo que yo leía y buscaba sobre los costos de la atención médica pública y privada, insisto, y cómo hacerle frente, casi todos caían en el terreno de la calidad, y con toda razón. No es lo mismo un paciente que tiene un cuadro de apendicitis aguda, que es diagnosticado oportunamente y que ahorita a las 4 de la tarde con 20 minutos va al hospital, se opera y quizá a las 10 de la noche ya está en camino a su casa. Pero no es lo mismo ese paciente si se espera hasta mañana o pasado o el domingo, cuando ya se reventó el apéndice. Ya no solo es apendicitis aguda, hay peritonitis localizada o generalizada, y va a estar 2 semanas en el hospital mínimo, con antibióticos en la vena de las 2 semanas, con complicaciones que se pueden presentar. La diferencia
entre el costo del primer paciente y el segundo es abismal. Por eso es que los temas relacionados a detener y a limitar los gastos médicos inciden finalmente en la calidad de los servicios que se prestan. Y este es un tema que en el hospital que ahora represento, le preguntaba yo a Fernando si me había invitado antes del mes de abril, me dijo que sí, desde luego fue a finales del año pasado, pero en abril tomé la dirección del cuerpo médico del ABC y he tenido que interiorizarme mucho con los procesos de calidad, con los avances que se han tenido en cuanto a que cada línea de servicio tiene sus propios comités de morbo y mortalidad, de mejora continua, cómo he tenido que presidir los comités de credenciales para ver la calidad de los médicos que ahí van a pertenecer al cuerpo médico. Y entonces me pareció que hablarles de los procesos de calidad y de certificación a propósito de lo que se comentaba hoy en la mañana en el Centro Médico ABC tiene particular importancia y espero decirles por qué. La mayor parte de las láminas que voy a presentar para ustedes son de la doctora Reina Yacamán. Ella es la directora de calidad precisamente en el Centro Médico ABC, de manera que hago público este reconocimiento a la doctora Yacamán. El Centro Médico ABC tiene ya varios años, muchos ya, en donde se ha trazado una ruta de calidad. En 2012, por ejemplo, voy a mencionar los últimos 7 años, se tuvo por primera vez se tuvo la recertificación del Consejo de Salubridad General, se acreditaron los laboratorios y las áreas de patología por el Colegio Americano de Patólogos, y se tuvo el primer foro de mejores prácticas que ha sido permanente hasta ahora. Al siguiente año, la reacreditación del laboratorio clínico por el Colegio Americano de Patólogos, el primer Congreso Internacional de Calidad y Seguridad del Paciente. Calidad y seguridad lo encuentra uno como un binomio, pero la verdad es que si se habla de calidad en el sentido en el que yo voy a hablar ahora, quizás seguridad ya va implícito en el concepto de calidad. Y luego se reacreditó en 2014. El Centro Médico ABC tiene 2 campus, uno en Observatorio, el tradicional, el viejo, y otro en Santa Fe. Los 2 campus se reacreditaron por la Joint Commission. En 2015, de nuevo, la recertificación por el Consejo de Salubridad General. En 2016, todo el patronato, y el patronato es realmente el dueño del hospital. Ahora que hablaban de que el interés fenicio de las instituciones privadas de salud era únicamente eso, pues yo me quedé pensando, pues en el ABC, que no es barato, pero los recursos que ahí están, al final de cuentas, no son para nadie. Es el patronato el que decide reinvertir los ingresos que ahí se tienen y luego, y si me da tiempo, hablaré de cómo una parte de todos esos ingresos, una parte sustancial, se van a las actividades sociales de la institución, como el tratamiento gratuito para niños con malformaciones congénitas del corazón que nos mandan del Instituto de Pediatría, por ejemplo, o las clínicas de primer contacto para gente que vive alrededor de los 2 campus. Entonces el patronato hace estas reuniones que le llaman off-site y que se nutre, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, de los informes que le dan los distintos departamentos, las distintas líneas de servicio, o una forma como el hospital se ha agrupado en prácticas médicas. Hace 2 años la reacreditación de la Joint Commission, esto es de Estados Unidos, el Foro de Mejores Prácticas,
Este Congreso Internacional de Calidad del Paciente es anual, de manera que no lo voy a repetir. El año pasado, el sistema de gestión de la calidad, nuevamente las mejores prácticas, y los objetivos de este sistema es promover una mejora continua en la calidad en todas las áreas de los 2 hospitales. Mantener un índice elevado de satisfacción de la persona, y al decir de la persona quiere decir que toda la atención está centrada no en el paciente, sino en la persona, que es el paciente desde luego, pero es su familia también, y son los trabajadores de la salud que están alrededor de ese paciente. Recibir la información de las experiencias de los pacientes, y esto ha sido muy útil. Tenemos un comité en donde se incorporan los pacientes, además de que pueden mandar su queja por escrita o darla en el teléfono o en mi oficina. Se les invita y hay un comité en donde expresan sus todo, quejas, enojos, algunas veces felicitaciones, pocas, pero ahí nos ayudan a mejorar mucho los servicios. De los primeros que tuvimos ahora que tomé la dirección del cuerpo médico fue del servicio de urgencias. Entonces las quejas eran muy bien fundadas, de pacientes que decían, pues yo me sorprendí porque yo vengo con dolor muy intenso, llego a urgencias y lo primero que me piden es una serie de documentos y cosas y tarjeta de crédito y seguro de gastos médicos. Yo lo que quiero es que me atiendan de mi dolor. Todas estas experiencias de los pacientes han sido bien recibidas y ahora hay un proceso muy ágil en la recepción de los enfermos en urgencias y de veras en unos cuantos meses esto se ha podido mejorar. No estamos haciendo nada que no se haga en otros sitios. En la Clínica Mayo, por ejemplo, además del comité de pacientes, hay un comité de reciente creación en donde van familiares que han perdido a un ser querido en el hospital. Y entonces, por lo que yo leo de la revista de la Clínica Mayo, pues eso es muy útil no solo para la institución, también se les ha acompañado a quienes no han terminado el proceso de duelo, de manera que a lo mejor en el ABC vamos hacia adelante y no solo vamos a ver estos comités de pacientes, sino también quienes hayan tenido la pérdida de un ser querido. Orientar los servicios, desde luego, a lo que el paciente espera y fomentar la participación y la motivación de todos los profesionales. Esto ha sido muy importante. En uno de los eventos más numerosos que congrega a más gente y más importantes del ABC se premia pues desde el policía que encontró una cartera con dinero en efectivo y la entregó, hasta quien hace el aseo y va sábados y domingos, a veces cubriendo a un compañero que no pudo asistir. En fin, se trata de que la motivación sea a todos los empleados. Esta diapositiva dice a los profesionales, pero se trata de todo el personal del hospital, desde luego enfermeras también y médicos. La información y la comunicación, estamos convencidos que son herramientas básicas. Se analizan la forma de mejorar los procesos. Se evalúa el grado en la forma en que se han logrado los objetivos. Se hacen evaluaciones internas, además de autoevaluación. La acreditación va a ser permanente. Sí es, como se mencionó esta mañana, todavía no es obligatoria, no se hace por razones de mercado, se los puedo asegurar, pero estas acreditaciones con Joint Commission, y ellos sí pueden venir a la hora que quieran, a revisar el área de cardiología intervencionista o áreas distintas del hospital en cualquier momento para ver si aquello que se aprobó en el periodo de examen es permanente y no fue solamente flor de un día. El Consejo de Patólogos Americanos, la recertificación del Consejo como herramientas de mejora y mantener esta cultura
con enfoque en la calidad del paciente. El patronato hace estas reuniones que les he comentado, tiene un comité de calidad y seguridad hospitalaria y este comité no tiene necesariamente que reportar a todo el patronato, a todo el cuerpo de gobierno del patronato, sino que puede ir tomando decisiones conforme a las recomendaciones que nacen. ¿Esto es puntero? Bueno, apenas se ve, pero esto quiere decir comité de mejora continua en cirugía general, urología, onco, medicina crítica, cardiología, ginecobstetricia, en fin, de todos los servicios que dan su informe a la dirección del cuerpo médico primero y luego al patronato. Lo que hace es que promueve y apoya esas iniciativas, siempre con el deseo de mejorar, siempre también tratando de elevar los procesos en la calidad, los resultados de los indicadores de seguridad y satisfacción del paciente, autorizan el plan de calidad, comunican la filosofía institucional y ellos sí pueden destinar los recursos para mejoras en distintos departamentos. ¿Y qué es lo que le reportan? Pues estos comités de morbimortalidad, en donde yo presido el comité que le llamamos institucional de morbilidad y mortalidad, pero abajo están todos los subcomités de los diferentes departamentos y líneas de servicio que analizan los casos pues en donde hubo algo que prolongó la estancia de un paciente o que hubo un costo excesivo de acuerdo al procedimiento que se realizó, o si hay falla en la entrada y salida de los enfermos a las salas de operaciones y se van retrasando, por lo tanto, las operaciones. No se diga si hay algún acto en donde pueda haber responsabilidad para médicos o enfermeras. Hay otros comités, el de infecciones hospitalarias, de farmacia, en fin, pero estos tres son quizás de los más importantes. Y les puedo asegurar que la discusión en estas reuniones de morbimortalidad pues son muy intensas. Yo sé que los médicos, aquí ya vemos varios, somos facilitos, dirían en Argentina, pero en serio las discusiones son de gran calado, sobre todo cuando hay diferencias en los criterios de que por qué se operó este día y no antes, o por qué se operó del todo, o cómo es que la técnica que se utiliza ahora no se llevó a cabo, o cómo la medicina robótica está incidiendo en algunas cirugías como cáncer de próstata, de ovario, histerectomías, cada vez un mayor número de procedimientos por cirugía robótica, pero que pueden llevar también a la discusión si era mejor hacerlo con esta nueva técnica o hacerlo con la técnica tradicional, si los costos se disparan mucho en un procedimiento o en otro, si la estancia del paciente es la misma, en fin, y sobre todo los resultados son los mismos. El expediente clínico para el Centro Médico ABC es realmente el registro más importante del sistema de gestión de calidad. Nos ajustamos a las normas locales, institucionales, pero también a la norma oficial mexicana, la 004, y pensamos que este es el documento que permite primero conocer desde luego cómo está siendo atendido el paciente y cuál es la evolución que ha tenido, pero también en situaciones médico-legales en donde nos damos de topes después por no haber escrito lo que dijimos al paciente o a la familia en algún momento, lo dijimos, pero no lo escribimos. If it is not written, it didn't happen, dicen las revistas inglesas. Y es cierto, lo que no está escrito no ocurrió. Entonces, el expediente clínico es verdaderamente la mejor arma que tiene el médico
para defenderse en casos médicos legales, pero también para que los médicos que atienden a un paciente, y que a veces pueden ser muchos, pueden ser 6, 7, 8 interconsultas para un mismo paciente, puedan rápidamente enterarse de la situación del enfermo, de los medicamentos que recibe y de no mezclar unas cosas con otras. Las prácticas médicas grupales en el ABC y en varios hospitales en México y en muchos países en el mundo, pues siguen fielmente las guías de práctica clínica, las que están publicadas en revistas indizadas nacionales o internacionales, pero también las que, sin estar publicadas, se generan en el departamento de la propia institución. Esto da como resultado que la calidad sea mejor, que se haga la evaluación por su aplicabilidad, la ciencia, la selección de las líneas de servicio en relación con las prácticas médicas grupales, que son estas las que seguimos en este momento, pero cada vez se hacen más y se revisan estas y se reeditan estas. Por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio, realmente cuando se hace la evaluación a través de los años, se ve cómo el cumplimiento puntual de estas guías, ahí sí ahorra muchísimo dinero al paciente, porque no se hacen procedimientos innecesarios, se hacen los que se tienen que hacer en el momento en que se tienen que hacer. La atención fue mejor, la estancia hospitalaria disminuye, y este es un buen ejemplo, el infarto agudo del miocardio. Pero hay, si se alcanzan a leer todas estas líneas de servicio de cardiología, onco, medicina interna, pediatría, cirugía general, neurociencias, nefrotrasplantes, ginecología y obstetricia, siguen estas guías de práctica clínica que se revisan y que siempre están en proceso de mejora, o de hacer las guías clínicas que no tenemos para algunas de las cosas que se van implementando. Cirugía robótica, por ejemplo, es una de ellas. Una de las cosas que más defendemos y que quisiéramos aprovechar este foro para invitar a las instituciones de medicina privada, a los hospitales privados del país, pequeños, medianos y grandes, es que en las discusiones al interior de la institución se hagan con absoluta transparencia. Este cambio de información libre, sin inhibiciones, de veras es el atributo más importante en la cultura de la calidad de los pacientes. Es una condición previa para la seguridad del enfermo, esta transparencia. Y si no lo hacemos así, pues se inhibe el aprendizaje, las decisiones no son colegiadas o se dificultan, se pierde la confianza del paciente, de manera que la transparencia es fundamental si queremos avanzar en un sistema de calidad. Y yo leía también le llamó Fernando Cano Valle en esta invitación que nos hizo llegar el preámbulo, y dice: la armonización, dice, la Secretaría de Salud debe tender a la armonización de los indicadores de calidad entre el sector público y el privado. Yo estoy seguro que si estos indicadores de calidad y otros se implementan tanto a nivel público como privado, la calidad de la atención va a ser mejor, la estancia de los pacientes en el hospital, las complicaciones en el hospital van a ser menores, y finalmente el ahorro por parte del paciente y de la familia va a ser considerable. También le estamos ahorrando a los terceros pagadores, también se le está ahorrando a las compañías de seguros, pero el objetivo principal es la persona, no tanto otros que puedan beneficiarse de manera indirecta de esto. Evitar las caídas, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, y hay un protocolo que se sigue muy estricto de barandales, de cuidados, porque una caída en una persona de edad avanzada
casi es sinónimo de fractura de cadera y de estancia hospitalaria y de cirugías y de cosas que no deben de ocurrir si seguimos esta cultura de la calidad. Iba a presentar datos de las compañías de seguros, Fernando, pero realmente esto lo manejan mejor quienes a esto se dedican y que hablarán más tarde y el día de mañana de todo esto. Aquí termino mi presentación y nuevamente muchas gracias por la invitación. Agradecemos la presentación del doctor Enrique Wolpert. Vamos a dar paso a la presentación del documento que nos envió el doctor Francisco Becerra. Voy a leer la síntesis del doctor, aunque no se encuentra acá, pero es su documento. Egresado de la Facultad de Medicina, completó su maestría en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins en Estados Unidos de América y obtuvo un doctorado en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México. El doctor Becerra se ha desempeñado como director general de Servicios de Salud del Estado de Morelos y Estado de México, director de acuerdo académico y difusión de la Oficina Nacional de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud de México, subdirector del Centro de Investigación de Sistemas de Salud de la Secretaría de Salud de México, director general de Hospitales Federales en México y subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. En estos momentos, María Gabriela Arroyo Valdés, quien es médico general, egresada de la Facultad de Medicina de esta universidad, va a presentar el documento. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor poder presentarles el documento que envió el doctor Francisco Becerra. Espero poder hacerlo como él lo hubiera hecho. Y bueno, vamos a comenzar. Se van a presentar limitantes en el acceso a la salud en la población y se van a dividir en dos grupos, en lo público y en lo privado. En lo público vamos a tener el modelo de atención para la prestación de los servicios o insuficiencias del sistema, como pueden ser financieras o de abasto, inequidades y un pago de bolsillo. Y en lo privado, pues un costo elevado en la atención, costos de los seguros de salud y la capacidad de pago. Entonces, pues esto va a hacer que la población muchas veces no se acerque al sector privado por que el gasto de bolsillo es mayor. Bueno, pues los gastos en salud en porcentaje del Producto Interno Bruto, la OCDE nos muestra que en México, como aquí se puede ver, no se ve, ¿verdad? Bueno, es la línea verde y nos muestra que ha rondado aproximadamente en un 6% del PIB. Y el promedio de la OCDE es del 9%. Entonces, pues este porcentaje va a ser tanto la suma del gasto público que realiza el gobierno como el gasto de bolsillo que van a realizar la población, que va a pagar los servicios médicos. El gasto de salud en México, bueno, pues 41.1% del gasto en salud es de gasto de bolsillo, que incluye pago de seguros privados. Esta gráfica, ¿de qué nos va a hablar? Como pueden ver, pues se muestran diferentes países, entre ellos está Noruega, Suecia, Reino Unido, Italia, que tienen una aportación gubernamental aproximada por arriba del 60%, lo que en México pues no es así. En México se encontró en el año 2017 que es del 52%. Y pues bueno, la OMS recomienda que en porcentaje del PIB es el 5.8% y la OMS nos ha recomendado que para que haya un sistema de salud sustentable y resiliente para la población en general debe de ser al menos del 6% del PIB.
Por otra parte, pues se encuentra el gasto per cápita, y este gasto nos va a hablar de lo que le corresponde a cada persona que está en el país, ¿no? O sea, va a ser un gasto total de la institución entre el número de personas que se encuentran afiliadas a este. Y pues bueno, aquí podemos ver que a partir del año 2009 el gasto de bolsillo ha disminuido y ha aumentado el gasto público. Lo que nos hace ver es que los programas del gobierno como Seguro Popular y el Fondo para Gastos Catastróficos pues ha tenido impacto positivo a la población. Y pues bueno, por otro lado vemos que el aseguramiento privado tuvo un alza. Hasta el 2015 todavía se mantenía en alza, ahora no tenemos los números precisos, pero pues debemos de ver si se mantiene o baja porque se cancelaron seguros de gastos mayores del sector público. Entonces habrá quienes podrán seguir pagando su seguro o habrá quien ya no. Bueno, en estas gráficas se muestra la utilización de los servicios de salud, de atención en sector privado de la población que está afiliada ya sea al IMSS, al ISSSTE, al Seguro Popular o a Pemex. Lo que podemos observar es que la utilización de los servicios hospitalarios pues va a disminuir en el sector privado. ¿Por qué? Pues porque obviamente va a ser un gasto mayor. Y la utilización de servicios ambulatorios pues va a incrementar en el sector privado porque muchas veces la atención, ya sea IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Pemex, se ve afectada por tiempos o porque las personas pues quieren una atención más rápida. Y bueno, algo curioso de esta gráfica en utilización de servicios hospitalarios es que el ISSSTE es la que mayor tiene la utilización de servicios hospitalarios en instituciones privadas, pero pues esto tiene relación con que es un sector que tiene gastos mayores, ¿no? Entonces, pues eso podría explicar un poco. Otra cosa que es importante para la salud es la inflación en México. Y pues como pueden darse cuenta, la gráfica naranja es la inflación en salud y la gráfica azul es la inflación general. Entonces, pues la inflación se ha mantenido a la par o a veces más alta que la inflación general. Y pues obviamente si se mantiene alta va a tener un mayor impacto en el gasto de bolsillo de la población. Y bueno, esta es la inflación en salud y la gráfica nos muestra diferentes. La barra azul clarita pues es la salud en general. La naranja son productos y equipos médicos. La azul clarita es partos hospitalarios, hospitales generales a verde, parto, la azul rey. Y bueno, pues ¿de qué nos habla esta gráfica? Pues es que la inflación en salud se puede ver diferente comportamiento, depende del sector que se esté estudiando. Bueno, otra parte importante de los servicios, del costo de servicios de salud, pues va a ser la fluctuación del dólar, que va a tener un gran impacto. Y como pueden ver la gráfica, pues ha ido en alza. Entonces, pues se explica por sí sola. Y esto va a tener impacto en los servicios y en los servicios tanto privados como públicos, pero en un sector hospitalario, si se ofrece un servicio de calidad, pues se tiene que mantener una inversión. Entonces,
pues es consumir la moneda extranjera, porque muchos de los reactivos, muchos de los equipos y consumibles pues vienen del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Bueno, esto es un poco de los seguros médicos y los padecimientos más frecuentes del 2016. En esta tabla se muestran los 15 padecimientos más frecuentes. El que en total fue un gasto de 34% por parte de los seguros médicos, y el primer lugar lo ocupó el parto único y cesárea con un monto promedio de 91,000 pesos, y de ese 34% lo va a ocupar pues un 9%. Entonces pues va a ser interesante cómo van variando los precios, porque podemos observar que un manejo de cataratas o algún problema ocular va a tener los que menos costos tienen a comparación de un trastorno de discos intervertebrales. Y bueno, en estas son los principales diagnósticos de gasto. Y 8 diagnósticos comprenden el 61% del total de gasto de los seguros. Y pues bueno, no es raro encontrar en estos 8 las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Por ejemplo, el cáncer comprende el 0.3% en total de los asegurados, pero en gastos es el 18%. Entonces, pues, por otra parte, podemos ver que hay un incremento anual de tanto del monto medio entre 2014 y 2016. Y bueno, los mayores incrementos se presentaron en enfermedades y malformaciones congénitas, así como enfermedades del cerebro y sistema nervioso. Bueno, esta gráfica habla de los casos pagados por arriba de 1 millón de pesos. Es por diagnóstico y por grupo de edad. Y pues bueno, aquí podemos observar que a partir de los 31 años se incrementa de manera significativa la siniestralidad con 2 repuntes. Uno en el grupo de edad de 51 a 64 y otro en el grupo de edad mayores de 65. Y bueno, las enfermedades cardiovasculares en segundo lugar con un 9%, y pues el resto pues han bajado. Bueno, estos son algunos de los casos de mayor monto pagado desde el inicio del padecimiento. Y bueno, los seguros en estos 10 casos que se presentan han pagado los seguros casi 500 millones de pesos, y la duración de los padecimientos ha sido entre 1 y 11 años de tratamiento. Y bueno, aquí mostramos uno que es de 1 año de duración y es el que más costo tuvo, que fueron 90 millones de pesos con atención en el extranjero. Un caso de 11 años de duración se pagó la mitad del anterior, y un caso de cáncer de próstata tratado en el extranjero con duración de 1 año pagó 10 millones menos que el anterior. Entonces, pues como pueden ver, todo dependerá. Y bueno, aquí el seguro médico se muestran casos de mayor duración y el monto promedio anual de cada uno. Estos 15 casos que se muestran aquí tienen entre 21 y 28 años de seguimiento. Y los montos totales todos van por arriba del 1 millón de pesos. El más alto alcanza 3.5 millones de pesos en 24 años de seguimiento. Y fue por una malformación congénita de tronco arterioso común.
Y pues un caso de diabetes es el que más tiempo ha sido tratado, con 28 años, con un costo de 1.83 millones de pesos. Y pues bueno, dependiendo del paciente y dependiendo del padecimiento y del estadio de su enfermedad, va a ser el costo total y el costo promedio del gasto. Y en esta gráfica mostramos los casos con mayor monto pagado en un año. En 2016 se reportaron 3 casos con los mayores montos pagados y los costos fluctuaron entre 35.5 y casi 90 millones. 2 son cáncer y 1 pues una enfermedad autoinmune que es lupus eritematoso sistémico. Son casos aislados, pero sí existen. Y bueno, otra cosa importante es el porcentaje de gastos de seguros. Los honorarios médicos comprenden alrededor de una tercera parte del gasto de hospitalización y medicamentos, entre otros, el 12 y 17%. Entonces, pues el 66% de los gastos es por concepto de hospitalización y de pues la tercera parte, como ya lo mencioné, van a ser los honorarios médicos. Y las otras 2 terceras partes van a ser el costo del hospital propiamente. Entonces, pues bueno, para concluir, hay un escenario actual y a mediano plazo. La realidad, como ya lo mencionaba, es que muchos de los servidores públicos en el gobierno federal pues no van a poder seguir sosteniendo su seguro de gastos médicos y pues dependerán totalmente de la seguridad social que antes no solicitaban. Entonces, pues esto puede ser casos catastróficos que impactarán financieramente. Y por otro lado tenemos la demanda de atención, que en periodos de crisis económica o recesión, pues en salud nos reporta que hay un incremento, porque aunque se tenga el dinero, o sea, el gasto de bolsillo se pueda hacer, prefieren no hacerlo por la crisis económica que se tiene. Y bueno, los costos de los seguros, los costos de una póliza anual de un seguro de gastos médicos mayores para 2 personas entre 60 y 65 años, pues va a oscilar entre 85,000 y 157,000 pesos. Entonces, pues un gran sector va a quedar totalmente fuera. Y pues eso sería todo. Espero no haberlo hecho tan mal. Agradecemos a la médico Gabriela por esta presentación, apuntando pues cosas importantes en torno a este sector de los seguros en la materia. Invitamos a la doctora Pastora Melgar, si es que ella se encuentra en el auditorio. Bueno, no ha llegado. Vamos a pasar a un espacio de intercambio entre el auditorio y los ponentes. Entonces, ahora les paso el micrófono. Bueno, primero felicitar al doctor Fernando Cánova y al doctor Enrique Wolpert Barraza por esta reunión muy ilustrativa, verdaderamente, incluso sirve para tomar decisiones personalísimas sobre los hijos, sobre uno mismo, en fin, sobre los seres queridos. Y una reflexión que es obligada para mí es un aspecto que tiene un pequeño tinte jurídico. No es lo mismo una institución de asistencia privada, una IAP, que es el caso del Hospital ABC, que finalmente hay un concepto de filantropía, a una sociedad, a una institución que es una sociedad anónima que tiene un interés legítimo de lucro, pero la filosofía es distinta. Lo que nos ha presentado el doctor Enrique Wolpert es, de una manera ilustrativa, la filosofía de una institución de asistencia privada
en la que prevalece a la filantropía con la que originalmente se creó esa institución histórica. Una aclaración muy pertinente del licenciado Estéfano y muy puntual. Ella es bien ya. Bueno, primero, Gabriela, espléndida. Hace 48 horas Francisco Becerra envió su información, tuvo que ir a Washington, creo que a pagar algunas deudas, pero contraídas en su gestión durante algunos años, y ha sido espléndida la interpretación de Gabriela. Enrique, hiciste una confesión de que había mermado tu afecto por mí después de la invitación. Yo quiero recordarte que hace varios años me ganaste la presidencia de la Academia Nacional de Medicina y en ningún momento mermó mi afecto y estimación por ti, misma que ahora se ve acrecentada porque le diste al clavo. El planteamiento que te hicimos es esto: la estructura de un sistema, de un hospital con comités, con normas, con procedimientos, con seguimiento, y esa es la forma de contender con el incremento de los costos. Te faltó algo, el Comité de Bioética, no lo vi, y yo creo que es muy importante, porque de alguna forma aglutina esta intersección, el terreno neutral entre el avance tecnológico, la aplicación de las tecnologías y una serie de elementos de comportamiento. Seguramente el Comité de Tejidos y el Comité de Certificación, en fin, los diversos comités, cada uno de ellos forma parte seguramente del Comité de Bioética, pero como no lo vi, yo tenía que decir algo además del aprecio que te tengo. Y bueno, ya llegó Pastora, aquí termino mi comentario y regreso a la mesa los micrófonos. Yo lo que quiero hacer en la academia es una encuesta a ver si 20 años después no se arrepienten de aquel voto que me llevó a la presidencia de la academia. Una aclaración muy pertinente, qué bueno que la haces. El Departamento de Bioética, que lo ha llevado muchos años, hasta este año que se retiró Bernardo Tanur, ha sido muy importante para la institución, y dentro de los muchos comités, varios de los cuales tengo que presidir, está el Comité de Ética, pero para casos de mala práctica o de descuido o en algunas ocasiones con recomendaciones para sanciones de mis colegas. Esa es una parte que pues, no me agrada en lo personal, pero que se eleva a un comité ejecutivo donde se toman las decisiones, comité que también presido y que me ha tocado no grata tarea de tener que suspender privilegios a algún médico cuando todos estos comités han recomendado algún tipo de sanción. Gracias, Fernando. Agradecemos la presencia de la doctora Pastora Melgar Manzanilla. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cursó el doctorado en Derecho en ese Instituto de Investigaciones Jurídicas, y las líneas de investigación de la doctora son Derecho Fiscal, Derecho Administrativo, Salud y Derechos Humanos. Entonces, le cedo la palabra, doctora. Mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes. Yo les voy a hablar un poco del ámbito fiscal y de la medicina privada. Tenemos esta idea, o por lo menos se repite esta idea, de que hay un derecho humano al acceso a la salud o al acceso a la salud, como le queramos llamar. Esto se hace más patente con la reforma constitucional de 2011, en donde se establece que ahora el Estado, todas las autoridades del Estado tienen esta obligación de garantizar los derechos humanos en general y
hablemos del derecho de acceso a la salud en particular. Por lo tanto, podemos concluir que en efecto el Estado tiene esta consigna, tiene esta labor de garantizar el derecho de acceso a la salud. Ahora bien, tenemos que aceptar también que ningún país puede garantizar absolutamente todos los gastos de salud o todos los gastos en medicina. Sin embargo, tenemos el problema en México de que gran parte de esta carga, de estos gastos de salud y de medicina, están, o más bien son gastos del bolsillo. Más o menos 50% de los gastos de salud son gastos de bolsillo, lo que implica entonces que somos los mismos pacientes los que pagamos, ya sea de manera directa o a través de una aseguradora, los servicios de salud, los servicios de medicina. Pues bien, cuando nosotros utilizamos estos servicios privados, se generan algunos derechos, se generan algunas obligaciones que tienen que ver con el ámbito fiscal, con la materia fiscal. Vamos a enfocarnos aquí a dos impuestos: el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Iniciamos con el impuesto al valor agregado. El artículo primero de la ley del impuesto al valor agregado señala que están obligados al pago de impuestos las personas físicas y las personas morales que, uno, enajenen bienes, que presten servicios independientes, que otorguen un gozo o uso temporal de bienes y que importen bienes o servicios. A nosotros nos interesa ahorita los dos primeros, la enajenación de bienes, porque aquí es donde entra la enajenación de medicamentos o la enajenación de algunos aparatos que tienen que ver, por ejemplo, con terapias, etcétera. Y también nos interesa la prestación de servicios independientes, porque aquí es donde entra esta prestación de servicios médicos. Pues bien, de manera general entonces vemos que en efecto la ley establece el pago del impuesto por enajenación de bienes y prestación de servicios independientes. Sin embargo, la misma ley del IVA nos va a señalar algunos servicios que están exentos del IVA. Significa entonces que por estos servicios no se paga el impuesto al valor agregado. Uno de esos servicios es precisamente la prestación de servicios profesionales de medicina, que aquí vemos que conforme al artículo 15 está exento del IVA. Está exento del IVA si cumple con ciertas condiciones. Primera condición, que la prestación requiera título de médico. Esto implica entonces que si nosotros adquirimos un servicio que podríamos llamar de medicina, relacionado con la medicina o en general con la salud, pero que no tiene que ser prestado por un médico con título de médico, entonces no se encuentra exento del IVA y sí hay que pagar el 15%, el porcentaje del IVA. También cuando son prestados por personas físicas. Esta es otra condición, lo que implica entonces que si vamos a un consultorio médico, sí está exento, pero si vamos a una empresa, no sé, al Hospital Ángeles o al hospital que ustedes gusten, para adquirir estos servicios de medicina, sí hay que pagar el IVA. Además, no hay que pagar el IVA cuando los servicios sean prestados por instituciones de asistencia privada. Entonces, lo que nos damos cuenta es que si bien a veces tenemos esa noción general de que no se paga el impuesto, el IVA, por los servicios médicos, la realidad es que no se pagan por algunos servicios específicos que son los que señala la ley del IVA y su reglamento. Aún así, conviene ver exactamente a qué nos referimos con servicios médicos, estos que no necesitan pagar el IVA porque están exentos. El reglamento de la ley del IVA nos especifica 3
3 servicios mismos que son los que están exentos, los únicos que están exentos. Estos son los de médico veterinario y los de cirujano dentista. Entonces, únicamente estos 3 servicios son los que no van a pagar el IVA. Si nosotros nos preguntamos ¿y a qué nos referimos con los servicios médicos de un cirujano dentista? Podemos ir a la miscelánea fiscal, por ejemplo, y aquí nos dan una lista de todos estos servicios que incluye, entre otros, el de médico odontólogo, el de cirujano dentista, el de licenciado en odontología, cirugía dental, etcétera, algunos otros. Si nos preguntamos cuáles son esos servicios de médico, los servicios del médico que no se pagan, ya tenemos también aquí, conforme a la ley del IVA, que tienen que estar prestados por un profesional del derecho. Entonces conviene irnos un poco a la Ley General de Salud. Lo que nos dice la Ley General de Salud, hay un apartado sobre servicios de salud en general. Cuando hablamos de servicios de salud, nos referimos nuevamente a atención médica, salud pública y asistencia social. Nos interesa nuevamente atención médica. Entonces, el artículo 32 establece qué vamos a entender por atención médica y vamos a entender entonces a este conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con la finalidad de proteger, de promover y de restaurar la salud. La misma ley nos dice que actividades son los que vamos a considerar de atención médica y estas son las preventivas, las curativas, las de rehabilitación y las paliativas. ¿Qué es lo que nos damos cuenta entonces? Lo que podemos advertir es que si bien estamos ligando la medicina privada o los servicios privados de salud con un derecho a la salud, dado que el 50% del gasto a la salud se eroga a través del bolsillo de los pacientes, también nos damos cuenta que muchos de los servicios de salud o muchos de los servicios también relacionados con la medicina, aún así pagan el impuesto al valor agregado. El artículo 79 de la Ley General de Salud nos establece un conjunto de actividades profesionales relacionados con la medicina y que requieren de un título profesional. Aquí tenemos algunos que son medicina, odontología, veterinaria. Estas 3 ya sabemos que sí están exentos del IVA, pero también está biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería, etcétera, algunos otros que requieren título profesional, que están relacionados con la salud, pero que sí pagan el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en el sentido de que tenemos que darnos cuenta quién nos está proporcionando el servicio para ver si está o si no está exento del impuesto al valor agregado. Porque, por ejemplo, ya sabemos, ahorita tenemos este problema de la obesidad, de la diabetes, por ejemplo. Si vamos con un nutriólogo que tiene cédula profesional, pero no título de médico, entonces ahí el servicio no está exento del IVA. Significa que este profesional tiene que pagar IVA, independientemente de que él sea el contribuyente de derecho y que él le cobre el IVA a los pacientes. Otro ejemplo sería si necesitamos terapia física. Si necesitamos terapia física y la terapia nos lo otorga un médico con título dentro de los servicios generales, pues entonces no hay que pagar el impuesto al valor agregado.
Pero si nos lo proporciona un terapeuta, que sí está capacitado para ello, pero no es médico, entonces sí hay que pagar el servicio. Entonces, no todos los servicios relacionados con la medicina o con la salud, si lo vemos desde ese aspecto más amplio, están exentos del IVA. Por otra parte, también la misma ley del IVA establece que no se pagará IVA por la prestación de servicios profesionales de medicina, esa ya lo platicamos, ya lo tenemos claro. Tampoco se pagará por los servicios hospitalarios, de radiología, de laboratorios, estudios clínicos que presten los organismos descentralizados de los 3 órdenes de gobierno. Esto significa que si nosotros necesitamos realizar análisis clínicos de laboratorio de algún tipo, pero vamos a una clínica privada, entonces hay que pagar el IVA. Aquí hay que darnos cuenta de una cuestión. Si los servicios públicos no son tan eficientes como nos gustarían que sean, independientemente de que pensemos que sí hayan mejorado, si no son tan eficientes como nosotros queremos que sean, o más bien si no son tan eficientes como deberían de ser, esto a veces implica que las personas tengan que acudir a un laboratorio privado, utilizar servicios de medicina privada para poder lograr sus análisis quizá en menos tiempo, porque si nos dan la cita en el IMSS o en el ISSSTE dentro de 2-3 meses, entonces posiblemente queramos ahorrarnos algún tiempo para conseguir los resultados de estos análisis, pero al hacer eso, entonces tenemos que pagar el IVA. La otra cuestión que mencionamos, esto ya dejando servicios médicos, son la adquisición de medicamentos. La adquisición de medicamentos sí se grava con el IVA, contrario a los servicios que están exentos. Los medicamentos sí se gravan, pero se gravan con el 0% del IVA. Entonces terminamos, digámoslo de esta manera, no pagando el impuesto. El artículo 2 es el que establece que la tasa será del 0% cuando se enajenen medicinas de patente. Si vamos al reglamento del IVA, ahí vemos que se amplía un poquito el espectro, porque en el reglamento se señala ya no solo medicinas de patente, sino que dice que estos incluyen especialidades farmacéuticas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, antígenos, vacunas, etcétera, así como medicamentos magistrales oficinales. Entonces, en general, sí, todos los medicamentos están gravados con el 0% del IVA. Hasta aquí, todo bien, no hay problema. Sin embargo, tenemos un criterio normativo, el 10 IVA, emitido por el SAT. Y en este criterio se establece que en el caso de suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital, se debe considerar la tasa general del IVA. ¿Qué significa eso entonces? Si nosotros vamos a un consultorio médico, nos dan nuestra receta médica, vamos a adquirir los medicamentos a una farmacia, ahí no hay que pagar el IVA. Pero si nosotros estamos internados en un hospital privado me refiero, porque estamos hablando de medicina privada. Si estamos internados en un hospital privado y dentro de los servicios de ese hospital, o más bien para curarnos por la enfermedad que sea que estemos en ese hospital, nos proporcionan medicamentos, estos medicamentos se consideran como parte del servicio hospitalario. Y dado que los servicios hospitalarios que no sean públicos sí
pagan el IVA, entonces en este caso también nos van a cobrar IVA en los medicamentos. Se cobra según el criterio del SAT porque se trata de una prestación genérica de un servicio y no de la enajenación de los medicamentos. Entonces nos damos cuenta que en este caso sí vamos a pagar el impuesto. Ahora bien, aquí ha habido algún tipo de controversia. Tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversas tesis aisladas hasta este momento, ha establecido que los medicamentos otorgados en la prestación de servicios hospitalarios deben de ser gravados con el 0% del IVA y no con el 16% del IVA. Sin embargo, nos damos cuenta que año con año el criterio normativo del SAT, el 10 IVA, se mantiene y mantiene que en efecto sí hay que pagar el IVA. Por lo tanto, si nosotros no queremos pagar el IVA, en este caso, como contribuyentes, en este caso el contribuyente sería quien ofrece el servicio, no el paciente, entonces tendría que acudir al órgano jurisdiccional a ver que el órgano jurisdiccional resuelva y que en efecto la resolución diga que no se tiene que pagar el IVA. Entonces, ya quedamos que se utiliza y por diversas razones la medicina privada, los servicios de medicina privada, servicios hospitalarios privados, etcétera. En el caso del IVA, el contribuyente es ya sea la persona que ofrece el servicio o la empresa que tiene su hospital, etcétera. Por lado del paciente, se supone que también el paciente tiene algunas deducciones personales relacionadas con la salud. A estas las llamamos deducciones personales. La ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 151, establece cuáles son esas deducciones personales. Y esas deducciones personales son, por ejemplo, honorarios médicos y dentales, es decir, los honorarios médicos y dentales privados no pagan IVA y también pueden ser deducidos, forman parte de las deducciones personales, pero en este caso también los servicios profesionales en materia de psicología, en materia de nutrición, por ejemplo. Entonces, las deducciones personales, si nos damos cuenta, aquí sí está un poquito más amplio la gama. Aquí también tenemos esta condición, que los servicios sean prestados por personas con título profesional. Hasta ahí creo que no tenemos mucho problema. A ver. También forman parte de las deducciones personales los gastos hospitalarios que son efectuados por el contribuyente para sí mismo y también para sus dependientes. Y aquí hay una cuestión que a veces ocasiona confusión. No son deducibles los comprobantes de las farmacias. Si bien es cierto, los medicamentos sí tienen el 0% del IVA, cuando estamos hablando de deducciones no podemos deducirlos, no forman parte de las deducciones personales. Por lo tanto, si nosotros acudimos a un consultorio médico, de un médico privado o a un hospital y ahí nos dan nuestra receta, vamos a la farmacia, nos surtimos la receta, esa receta no paga el IVA, pero tampoco la podemos deducir. No forman parte de las deducciones personales. En cuanto a los gastos por análisis, estudios clínicos, prótesis, compra o alquiler de aparatos para la rehabilitación,
sí forman parte de las deducciones personales, pero aquí necesariamente debemos de tener un certificado o una constancia de incapacidad que sea expedida por las instituciones públicas. Si no la tenemos, también no van a formar parte de las deducciones personales. A ver, aquí también forman parte de las deducciones personales los lentes ópticos graduados hasta por un monto de 2,500 pesos anuales. También es para el contribuyente y para sus dependientes. Ahora bien, para que estas deducciones procedan, para que efectivamente las podamos deducir, se requiere que el pago sea efectuado mediante cheque nominativo a nombre del contribuyente, mediante transferencias electrónicas, también de una cuenta a nombre del contribuyente, o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Si nosotros pagamos nuestros gastos hospitalarios o nuestros gastos médicos con efectivo, por ejemplo, no los podemos deducir. Para que sean deducibles, tenemos que utilizar estas formas: cheque nominativo, transferencias electrónicas y tarjetas de débito crédito. Aquí también lo interesante es que esto ha causado un poco de controversia, porque si yo soy la contribuyente, yo tengo una dependiente y mi dependiente es la que necesita estos servicios médicos, implicaría entonces que yo tengo, no sé, que dejar mi trabajo, que ir con mi dependiente para hacer este pago, porque tiene que hacer con una tarjeta que esté a mi nombre como contribuyente. Independientemente de estas razones que hemos señalado, mediante amparo en revisión en el 2017, se estableció que esta regla no es o no tiene falta de razón. Porque esta regla se estableció para evitar la elusión fiscal, para evitar la evasión fiscal. Lo que se busca entonces con esta regla es que el SAT, la autoridad, tenga un poco más de control en estos gastos médicos, que pueda asegurarse de que el contribuyente efectivamente tenga derecho a deducir estos gastos. Esto se señaló en 2017 en un amparo en revisión, pero también el año pasado ya hay jurisprudencia en donde se establece que en efecto no se transgrede el derecho a la protección a la salud. El argumento aquí es que los servicios son accesibles y que están al alcance de los contribuyentes, independientemente de que los pagos o los gastos respectivos tengan que hacerse mediante estas formas que ya hemos establecido. Entonces, aquí la conclusión es todas estas reglas que se establecen, aunque pudieran parecer engorrosas, aunque nos pudieran parecer engorrosas a nosotros, las autoridades, tanto administrativas, el SAT, como las jurisdiccionales, el Tribunal y la Suprema Corte, han establecidas que sí proceden, porque no hay una negación del derecho al acceso a la salud de los contribuyentes. Otra cuestión que también forma parte de las deducciones personales son las primas por seguros de gastos médicos complementarios, estas que son independientes de los servicios de salud proporcionados por las instituciones públicas. Aquí la controversia ha sido no tanto por el seguro en sí, sino por lo que llamamos el deducible del seguro. El deducible del seguro es esta parte que pagamos
las personas que hemos contratado estos servicios del seguro. Aquí la controversia ha sido por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, quien ha establecido en 2 criterios jurisdiccionales que tanto el coseguro como el deducible sí son una contraprestación por servicios médicos o por servicios hospitalarios y que no son cubiertos por la aseguradora y por lo tanto que sí el contribuyente tiene derecho de deducirlos, que sí forman parte de las deducciones personales. Contrario a esto, el SAT también en la resolución miscelánea fiscal, año con año, tiene sus reglas que establecen que este pago del deducible del seguro por gastos médicos, por gastos hospitalarios, no es un gasto por concepto de prima, tampoco es un gasto por el concepto del seguro, sino más bien es un pago en virtud de la adquisición de el seguro, de los servicios de seguro, y por lo tanto no forma parte de las deducciones personales. Por lo tanto, si nosotros no queremos pagar nuevamente, o más bien si queremos deducirlo, tendríamos que acudir nuevamente ante el órgano jurisdiccional para llevarle nuestro caso. Entonces, ya en conclusión, lo que nos podemos dar cuenta, que si bien tenemos esta idea general de que los medicamentos, tanto los medicamentos como los servicios médicos, los servicios hospitalarios, son un lugar en donde los impuestos no llegan, especialmente si los estamos considerando desde la perspectiva de el derecho humano de acceso a la salud, nos damos cuenta que sí hay servicios médicos que en efecto no están grabados con el IVA, pero también hay una amplia gama de servicios que sí son grabados por el IVA, ¿no? También nos damos cuenta que en cuanto a las deducciones personales, hay varios límites que tenemos que cumplir, que tenemos que estar atentos a ellos si es que queremos poder deducirlos. Ahora, el problema aquí, como mencionamos al inicio, no es que todo sea pagado por el Estado o que nada lleve impuestos, pero si estamos hablando desde una perspectiva de los derechos humanos, entonces quizá aquí la cuestión sería reconsiderar todo este sistema normativo para ver cómo se articula de tal manera que es el ser humano efectivamente esté al centro y determinar con razones, no al vapor, qué es lo que sí debe de pagar impuestos, qué es lo que no debe de pagar impuestos, cuando sí debe de ser considerado dentro de esta gama de deducciones personales y cuando por razones de peso sí puedan quedar fuera de las deducciones personales. En conclusión, sí hay, la medicina privada sí está afectada de una o de otra manera por los impuestos, sí hay una relación entre la medicina privada y el derecho fiscal. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de la doctora Pastora Melgar. Con ello viene a ilustrarnos un aspecto que en las mesas pasadas nos había tocado. Entonces, pues ahora pasamos a dar un espacio para intervenciones suyas. Primero preguntan quienes tengan alguna duda, algún comentario y los ponentes responden después. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Soy Sinaí Alvarado, soy abogada postulante, soy representante legal de una asociación civil, soy madre de familia, ¿sí? Mi intervención aquí, digo, me han regalado muchos conocimientos y me doy cuenta qué tan ignorante soy en el área de la salud, ¿sí? Si bien es cierto, aquí me han ilustrado y me han dicho, es un derecho humano, ¿sí?
tenemos los elementos jurídicos para proteger. Por ahí alguno de los ponentes decía, es que se interpone, o así lo interpreté yo, se interpone entre el médico y el paciente el abogado, como que nos viene a dar lata el abogado, ¿no? Pero yo pregunto, si vemos una cuestión cotidiana, tanto en cuestión privada como en pública, ¿no? Hay institutos, digo, en cuanto a salud, yo no sabía que existía atención de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Cuando llega un enfermo, y ahorita lo comentaba aquí el doctor, que en el lugar en donde él labora y representa en este momento, llegan los pacientes y se incomodan. ¿Por qué? Porque piden trámites financieros o económicos, ¿no? Antes de atender al paciente. Y creo que a todos, a toda la población le sucede, ¿sí? Para ver si tienen la garantía de hacer un pago económico y puedan ser aceptados. Y digo, es un derecho humano que condicionan a lo económico, o lo estoy entendiendo mal, por una parte, ¿sí? Por otra parte, ¿hay algún protocolo? Yo me preguntaba, si llega un paciente a un hospital de tercer nivel, llega un paciente con síntomas como taquicardia, insuficiencia respiratoria, no sé, otro síntoma, ¿no? Y dicen, bueno, pues es que vete a una atención de primer nivel. En mi caso, yo no sabía, ¿no? O sea, si yo no sé qué es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, pues explíquenme cuál es cada una de estas, ¿no? Se va el paciente, ¿sí? Aquí me mencionaron algunas sentencias a nivel internacional de derechos humanos, ¿sí? Que ya las anoté y pues las voy a leer. Pero yo me pregunto, ¿hasta que fallece podemos acudir a la Corte Internacional? ¿Hasta que fallece? ¿O hay algún procedimiento realmente fehaciente en contra? Vamos a agarrar a un hospital de tercer nivel, un instituto nacional, ¿no? Que negó la atención a un paciente con estos síntomas y dicen, no es problema. Y que después, con gastos económicamente personales y que fueron muy grandes, se detecta una enfermedad, ¿sí? Se regresa al hospital diciendo, a ver, te voy a demandar. ¿Por qué? Porque no me atendiste y sí tenía una gravedad, ¿sí? Dicen los médicos, es que eso era de primer nivel, no de tercer nivel, pero traía síntomas. Pregunto yo, ¿hay algún protocolo para diagnosticar qué sí es grave, qué no es grave? ¿Sí? En cuestión médica. O sea, alguien que nada más te toma los signos, pueden determinar si es grave o no es grave, y cuando se compruebe que realmente era una enfermedad grave y que corría el peligro de, pues a lo mejor hasta de la muerte, ¿cuál es el procedimiento jurídico? Yo ahorita escuchaba aquí al doctor y nos hablaba de que en el lugar donde está sí hay ciertos, no sé cómo llamarle, ¿no? Protocolos. Y qué bueno, ¿por qué? Porque tiene un ámbito, un punto de vista social, ¿sí? Pero a nivel público y a nivel privado no lo hay, ¿sí? No lo hay. Y digo, bueno, pues me llevo mucha tarea, he estado anotando hasta en cuestión fiscal todas las oportunidades que tenemos de deducir, de no deducir, pero lo cierto es que en el momento de una gravedad de algún paciente, yo le traduciría en el ámbito penal a una víctima porque le están negando el servicio, incluye derecho fiscal, derecho penal, ya no es un paciente, ya es una víctima porque le están negando un servicio, y nos vamos más allá a lo que son derechos humanos, ¿no? Espero no haberlos revuelto tanto y ojalá y me entiendan pues la interpretación, ¿no? Porque como asociación civil se acercan con nosotros, asesórame porque me negaron el servicio en un hospital general, en un instituto, ¿sí? Y he tenido que ir viendo qué niveles de atención médica hay.
¿no? Gracias. Bueno, entonces, ¿sí puede contestar, doctor o doctora? Gracias, licenciada Alvarado, por sus preguntas y su comentario. El primer nivel es el centro de salud. El segundo nivel es el hospital general, que atiende cirugía general, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna. Y el tercer nivel son las instituciones públicas o privadas que atienden las especialidades médicas, en donde además se hacen predominantemente a la par que la asistencia, labores de enseñanza y de investigación científica. Espero que esto conteste su duda o su inquietud. Sí, en las unidades de urgencias, y eso es en muchos países, en hospitales públicos y privados, los médicos son especialistas en servicios de urgencias y están certificados por el Consejo de Medicina de Urgencias. Algunos se organizan a manera de, y le llaman triage, en donde usted llega con lo que usted mencionaba, insuficiencia respiratoria o taquicardia, y estos médicos lo que hacen es precisar con la experiencia que tienen, con el conocimiento que tienen, hacia dónde debe de dirigirse esa persona. Más que el problema de la falta de atención o de la falta de conocimiento de estos médicos, que, insisto, en hospitales públicos y privados están certificados o deben de estar certificados, en mi hospital lo están, por el Consejo de la Especialidad, es la sobresaturación que se tiene en las unidades de urgencias, y aquí hablo fundamentalmente de hospitales públicos y reflexiono sobre lo que ocurre en los institutos nacionales de salud. Fernando Cano Valle dirigió el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y estoy seguro que en los meses de invierno los casos de emergencias por insuficiencia respiratoria aguda, por influenza, superaban la capacidad instalada del instituto o superaban la capacidad instalada de los institutos aledaños y recaían en el INER. Eso lo veo yo como un mayor problema que la falta de conocimiento o la impericia o la negligencia que puede haber al recibir un paciente en condición de emergencia. Sí, buenas tardes, soy Víctor Ramírez, médico. Y complementando la respuesta que de manera clara, precisa dio el doctor Wolpert, ¿verdad? También hay unos elementos del sistema que también tenemos que tener presentes, que son precisamente los retos que tenemos actualmente, de qué manera los principios de protección a la salud, ¿verdad?, y de obligación del Estado de proporcionarla o garantizarla, pues se hacen efectivos, ¿no? Nuestro sistema, imagino lo habremos visto en el curso de la mañana, es un sistema segmentado, ¿verdad? Segmentado entre población que tiene acceso a la seguridad social y población que no lo tiene, o que tiene acceso a otro tipo de atención a la salud. Y dentro de esta población que tiene otro tipo de acceso de atención a la salud, está la población abierta, que se le conoce, que se puede atender en las instituciones del sector público, de la Secretaría de Salud o los sistemas estatales, o a través de lo que es el esquema del casi muerto seguro popular, ¿no? Y el gran problema que se tiene, ¿verdad?, cuando un paciente llega y se presenta con un problema de salud, que asumiendo que en el lugar al que llega están los médicos preparados con los protocolos y las guías para que se haga un perfecto diagnóstico y un tratamiento, si no es derechohabiente del seguro, es probable que no pueda ser atendido.
al igual que si se presenta en un hospital privado, si no tiene un seguro privado o capacidad económica, pues a lo mejor también tiene algún problema para su atención. El gran reto está en ver de qué manera, ¿verdad?, existen los mecanismos institucionales, financieros, ¿verdad?, de cualquier naturaleza que permitan que cualquier persona, ¿verdad?, por el hecho de ser mexicano, donde quiera que se presente con una demanda de atención médica, se le pueda otorgar, y ya que deje después, ¿verdad?, pues a la parte administrativa, pues toda la parte de transferencia de recursos que se tengan que dar para que pues el que preste la atención reciba el pago de la misma, ¿no?, que otorgó a un paciente que pues, a lo mejor no era de los que legalmente le correspondía, pero que pues constitucionalmente le corresponde, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal problema, y es a lo que yo creo que también es parte de lo que se enfrenta la abogada, ¿no?, de población que pues se enfrenta pues a esa realidad, pero que yo creo que con este foro tiene esa intención, ¿verdad?, entre los objetivos que persigue, de ver de qué manera todo el sistema se articula, ¿no? Y evidentemente el sector privado, donde definitivamente la capacidad de acceso, que es la capacidad de pago vía tercer pagador o de bolsillo, pues es un factor de obstáculo o facilidad para entrar, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo López Serrano, médico. Soy director médico en un hospital privado. Actualmente cursando la especialidad en Derecho Sanitario. Por eso nos llegó la invitación de estar aquí. No queremos desplazar a los abogados. Simplemente creo que todavía falta mucho conocimiento legal en el ámbito hospitalario, y ese es el interés de nosotros. Contestando un poquito la pregunta de la licenciada, hay que recordar que en la Ley General de Salud mencionan la obligatoriedad para cualquier unidad médica de atender la urgencia. Y como comentaba el doctor Wolpert, ¿cuál es la urgencia real, calificada, de una urgencia sentida? Y precisamente, como mencionaba él, el triage, donde descartamos precisamente si es una urgencia sentida o real calificada. Y la obligatoriedad está en que la urgencia calificada la debemos de atender, independientemente de la unidad que sea, hasta no saber si tiene o no tiene posibilidades. En el caso de nosotros como hospital privado, nos llegan muy frecuentemente casos de pacientes por su propio pie o en ambulancia, donde recogieron al paciente, llega a la unidad y tenemos que valorar y evaluar esa gravedad del paciente para entonces sí determinar qué procede. Si el paciente tiene los recursos, tiene el respaldo de un seguro, bueno, pues viene la parte administrativa. Si no lo tiene, también se atiende, como decimos médicamente, se estabiliza para posteriormente ver qué posibilidades tiene de trasladarse a uno de los hospitales. Pero primero que nada, se atiende. Esa es la parte que creo debemos de tener en mente a través de cuestiones de derechos humanos, la Ley General de Salud, que sí se debe atender al paciente para posteriormente ver qué procede, primero que nada para estabilizarlo. Hoy, estando aquí en el curso, precisamente me llamaron del hospital, una atención de urgencias de un paciente. No sabíamos si tenía o no tenía recursos, se atiende para posteriormente ver qué es lo que procede con él administrativamente. Médicamente, afortunadamente se estabilizó, está bien, y sin más es esto. Gracias. Nada más esta cuestión que mencionó, la pregunta ¿hasta cuándo se pueden acudir a las instancias internacionales? En efecto, sí hay que agotar todas las instancias internas antes de poder llegar a las instancias internacionales. El principio de definitividad es así, hay que cumplirla primero. Perdón, buenas tardes. Es para la licenciada Pastora respecto a que no se debe pagar en servicios dentales el IVA, pero sí se puede deducir de los honorarios o algo así. Que estaba exento los servicios de cirujano dentista.
pero Está exento los del dentista, exento del IVA y también son parte de las deducciones personales. El caso de los servicios odontológicos, sí, tanto IVA exento y también son deducciones personales. y en caso, ¿eso también es tanto en nivel privado como público o nada más a nivel público? En el nivel público, pues ahí sí no hay impuestos en ningún caso. En el nivel privado, si acudimos a un hospital, estamos haciendo aquí la diferencia entre un profesional que ofrece sus servicios, en donde nosotros le pagamos un horario, o una empresa que ofrece servicios de salud. Entonces, ahí es donde está la diferencia del IVA. Si te ofrece el servicio un profesional, como servicios profesionales, tú pagas sus honorarios, entonces está exento. Pero si acudes a una empresa privada que ofrece servicios médicos, entonces ahí sí hay que pagar el IVA. La distinción está en que el exento es el servicio ofrecido por un profesional, como servicios profesionales, no de una empresa. Bueno, cerramos esta mesa. Damos las gracias a la médico Gabriela, al doctor Wolpert, a la doctora Melgar, a ustedes también por estar aquí desde la mañana. Concluimos los trabajos de este día, pero mañana los esperamos a las 9 de la mañana para continuar. ¿Sí? Muchísimas gracias.